a grabar. Bueno, entonces muchachos, bueno, para el día de hoy yo les tenía un tema, pues, que se relaciona mucho con lo que hay que ver, o lo primero que hay que hacer en la guía del taller 5. Me interesa que esas interpretaciones las capten ustedes muy bien. Entonces quiero hacer una explicación acerca de eso. Eh, y bueno, eh, adicionalmente pues comentarles algunas cositas. Bueno, lo primero que hay que comentar, ya si ustedes entran al Classroom, van a ver la opción para acceder a em, al, bueno, al video acerca de la solución del taller 2. También van a tener disponible la carpeta donde están las rúbricas de cada uno, que tienen las notas eh, de sus talleres 2. Entonces, por favor, échenle una ojeada. Muy importante que revisen la rúbrica. Este método de calificación nos permite, pues, saber de pronto, o sea, digamos, yo pongo un ítem y lo pongo de pronto no entregado. Quizás, pues, ustedes saben que yo califico, o sea, tuve que calificar como 50 talleres, entonces no está de más que en alguno me haya quedado, o bueno, no me haya fijado en alguna parte, pues, porque aunque la mayoría ya tiene más orden en estos talleres, hay otros que meten las cosas, pero no entiendo esa organización y se me pudieron haber pasado algunas cosas, entonces por favor revisen, miren a ver, miren que todo esté bien. Cualquier reclamo me lo pueden hacer, no hay ningún lío, lo miramos, corregimos si es el caso. Entonces, pues no está de más que revisen eso. Pues es su nota, ¿no? Entonces, por favor, échenle una ojeada a esta rúbrica y miren sus notas. Bueno, Eh, para esta semana, pues voy a enfocarme en las notas de la rúbrica del taller 3. Pero bueno, aunque bueno, son otras 50, pues espero no durar más de esta semana porque pues por fin tengo algo de tiempo, pero bueno, esperemos esto, esperemos justamente eso, que no me demore tanto. Sin embargo, pues pienso subir de una vez las soluciones considerando pues que ustedes ya están en una parte en donde pueden utilizar esa información para, por ejemplo, responder preguntas, o sea, utilizar algunas formas, algunos métodos de diseño, los métodos que yo utilizo, que me parecen, o sea, no sé, pues yo los utilizo por algo, me parecen bastante útiles, bastante eh, sencillos como para utilizarlos y pues ustedes pueden utilizarlo también en sus diseños, eso no hay ningún problema. Entonces pretendo subir esa solución antes de calificar sus talleres, pues para agilizar en eso y que ustedes puedan ver antes de la entrega de este taller 6 de taller 5 perdón, de este taller de BJT. Bueno, eh, ¿qué más por decir? Mm, No, creo que no sería más por el momento. Mm, no, mentira, sí. Bueno, hay una cuestión con la entrega de los equipos de laboratorio que ustedes tienen en sus casas. Pues bueno, los que tienen grupos y los que ya, los que pudieron pedir equipos y constan de un grupo ya más grande. ¿M? Entonces, o sea, la última actividad que haríamos con estos elementos es la que hagamos la, para el proyecto, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta, estos, como les dije la clase pasada, estos elementos se tienen que entregar
porque si no va a haber un problema muy grande para ustedes poder inscribir el próximo semestre. La entrega se tiene pensado realizar no afuera como fue la recepción de equipos, sino realmente, o sea, bueno, la entrega hacia ustedes, sino realmente se piensa hacer dentro del laboratorio. ¿Por qué? Porque se necesitan las condiciones para poder probar los elementos, ¿sí? Entonces, como se va a hacer dentro del laboratorio, va a durar un poco más de tiempo, porque pues mientras que prueban cada equipo, cada cosa. Y puesto que la entrada de la universidad no está habilitada del todo, se va a generar un permiso especial para que cada persona entre en cierto horario, porque la idea no es que todo el mundo se quede aglomerado ahí, sino que la gente entre, salga, sí. Por eso se generarán diferentes espacios, diferentes citaciones, por decirlo así. En nuestro caso, pues trate de aplazarla lo más posible. Pero pues todos los profesores estábamos en las mismas. Entonces nos tocó hacerlo el miércoles en la mañana. ¿Sí? Entonces, de una vez les digo que, les comento, que lo que va a ser miércoles 16 de, de, de diciembre, por favor, en la mañana reserven para poder entregar los implementos que ustedes tienen en cada una de sus casas. ¿Sí? En caso de no poder entregarlos ese día, que sea algo totalmente urgente, que no pueda esperar, que realmente tenga una causa muy fuerte, pues vamos a mirar la posibilidad de abrir otro espacio. Pero consideren ustedes que como cada grupo tiene su espacio, entonces, o sea, abrir otros horarios, eh, pues hace que los del laboratorio tengan que estar más tiempo. Entonces no es una petición que van a aceptar tan fácil, aunque pues dijeron que en dado caso lo aceptaba. Entonces, realmente que sea por una eventualidad muy grande que no lo pueden entregar el miércoles, pues me comentan, ¿sí? Ahí miramos cómo resolvemos, pero por favor intenten eh, reservar este día de una vez que les digo ya con más de 15 días de anterioridad para que entreguen esos equipos. Y como los equipos se entreguen el 16, pues las personas que están en grupo, ya que son 4 personas, deberían pues trabajar mejor o más rápido, rendirles más. Pues bueno, el martes 15 van a presentar el proyecto estas personas. ¿Sí? Yo les había dicho que era entre martes y miércoles, o tal vez los dos. Bueno, solo se va a poder, para las personas que tienen equipos de laboratorio, solo se va a poder el 15, porque el 16 ya tienen que estar entregando equipo. Entonces, por favor, pues ya cuadren su horario para eso. Martes, pues prácticamente todo el día se están haciendo presentaciones, entonces en cualquier momento se podrá hacer. Pero el miércoles, bueno, en la mañana, por favor, reserven tiempo, vayan a la universidad, dense una vuelta y, bueno, entreguen los equipos para no tener ningún problema más adelante. ¿Listo? Bueno, eso era lo que tenía para comentar. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, de este proceso? No sé. ¿Algún Buenos días, profe. comentario? Buenos días, sí, señor. Em, Profe, yo tengo varias dudas, en parte respecto al taller y en parte respecto al proyecto. Ok, Voy a empezar con el proyecto que me preocupa un poco más. pero es de En cu- forma o como tal puntuales. eh, no sabría decirle. No, no, bueno, comente. O sea, la cosa que yo tengo con el proyecto es el hecho de, en el caso de que nosotros no tengamos
los simuladores que nos entregó la universidad, ahí dice que nosotros llegamos hasta el punto de solo simulación en el ET Spice, ¿no? Sí, señor. Pero en evaluación sale una cosa que habla de costos de montaje con PVC y eso. En ese caso nosotros buscamos, o sea, hacemos el diseño y luego buscamos resistencias, costos de PVC y todo eso y lo entregamos como costos, o eso Sí, tampoco señor. aplica para nosotros. Sí, es Ah, tal listo, cual eso. Realmente, pues ah, ustedes listo. tienen que buscar cuánto costaría montar el prototipo que ustedes ya tienen diseñado en simulación. Ah, listo, perfecto. Y lo otro es, no entiendo muy bien el término o sea, yo al ver el proyecto me sale una especie de, ahí dice módulo emisor y módulo receptor, pero no entiendo si es crear dos circuitos diferentes, uno que me está dando la salida de señal de voz y el otro que me está dando, o sea, no sé si son dos circuitos diferentes o todo eso en uno solo. Pues, o sea, son varias etapas. O sea, sí puede verse como dos circuitos en el sentido en que usted de un lado tiene su emisor y del otro lado tiene su receptor. Y pues de un lado usted genera la señal y luego la transmite y del otro lado se recibe y suena. ¿Sí? Pero en este caso sería el hecho, como para entenderlo mejor, yo estaba Para pensando, simulación. sí, sí, para Ah, simulación. no, pues en un solo esquemático. Ah, ok, y sería, realmente esto sería un amplificador nada más, ¿no? O sea, esa parte que sale como receptor del sonido es realmente un amplificador del sonido y que Oh, me lo va a la entrar en un... próxima clase, pues les voy a mostrar la forma de que podemos, o bueno, cómo podemos representar esto en simulaciones. Ok, Entonces, sí, van a ser algunos circuitos, simplemente algunas fuentes dependientes y ya. ah, listo, perfecto. Vale, bueno. ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? En cuanto a los tiempos, usted dice que es el 15 de diciembre, pero uno podría presentarlo antes de esa fecha. Sí, claro, sí, señor. Si usted pues tiene algún inconveniente, pues podemos cuadrar un día anterior. No hay ningún problema. Perfecto, Claro, mi idea es que el 14 podamos hacer una última sesión de dudas, que es lunes, y pues ya 15 o digamos en caso de las personas que solamente están realizando simulaciones, también lo pueden entregar el 16, pues porque no tenemos esa limitación de que tengamos que entregar los equipos. Se puede realizar ese día y, y ya, o puede ser antes, realmente. eh, a conveniencia también de ustedes, no hay ningún lío. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No por el momento. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar unas cositas. Vamos a mirar lo que les comenté al comienzo, ya como para dar algo de tema, y seguimos con ronda de preguntas acerca del taller. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema de hoy, como les dije, está muy relacionado a lo que se ve en la guía como el primer montaje que se hace. Voy a compartir aquí pantalla. A ver, que verifique. Bueno, el taller refleja, antes que nada, una parte de que se llama caracterización. Y pues nosotros decimos no, pero pues aquí
Nos decía que solamente era amplificación al comienzo. ¿Mm? Sin embargo, esta parte es importante para que ustedes tengan una noción acerca de cómo es el funcionamiento real del BJT. O sea, nosotros en la teoría y al resolver ejercicios, siempre tratamos de decir que el BJT tiene un beta constante y pues vamos a ver que esto no es tan así. Y que pues según las condiciones que nosotros tengamos podemos o no estar saliendo de la región activa que nosotros tengamos o pues que nosotros sabemos que es la región que nos sirve para amplificar. Bueno, entonces la idea es que ustedes aquí al comienzo de esta caracterización ustedes lleguen, hagan sus cálculos, supongan lo que pues tienen que suponer que tiene aproximadamente un beta constante, ese tipo de cosas. Y luego, pues al hacer las simulaciones, vamos a ver la diferencia con las cosas que se plantean en la teoría y las cosas que se ven en la vida real. O bueno, en la experimentación. Tenemos aquí el circuito ya montado. Lo que vamos a hacer es un barrido o bueno, vamos a cambiar el valor de esta resistencia de base, que lo que hace es limitar la corriente que la fuente P2 le puede entregar al transistor. ¿Mm? Entonces, pues asumimos que obviamente entre menor sea el valor de la resistencia, mayor corriente de base va a haber. Y pues lo mismo que si tenemos una resistencia muy alta, pues lo que va a pasar es que se va a limitar de mayor manera la corriente. Entonces, vamos a verlo. De primera mano, de antemano, pues sabemos que pues si eh, simulamos con un punto OP, nos va a salir la simulación en función de lo que es el valor de la resistencia. Estamos variando desde 1 ohmio hasta 100 kiloohmios. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que todo, eh, vamos a ver la corriente de colector. Bueno, si nosotros ya sabemos que pues para valores menores de R2 tenemos una mayor cantidad de corriente, bueno, pues aquí deberíamos tener un comportamiento pues relativamente bueno, no lineal, pero pues sí, o sea, ¿por qué aquí llegamos y cambiamos de la nada? Tenemos algo así y de la nada cae este valor. O sea, no tiene mucho sentido. Sin embargo, pues si analizamos más allá de la corriente como tal de colector y miramos el valor de beta, que pues como ustedes saben se define a partir de lo que es la voltaje de colector sobre, perdón, corriente de colector sobre corriente de base. Esta sería la gráfica de beta contra la, el valor de la resistencia 2. Y vamos a ver que uh, si vemos esta acá, vamos a decir, venga, nos mintieron. Beta no es el mismo. O sea, si cambiamos la corriente, vamos a tener un cambio en beta. Fíjense ustedes, beta empieza desde 0,
sube aproximadamente hasta 240 y ahí es que se empieza a estabilizar. Entonces, y ni siquiera acá en la parte que consideramos relativamente estable lo es, no lo es, o sea, está bastante raro. Se nos decía que siempre era una relación, que siempre se cumplía que la corriente de colector y sobre la corriente, o bueno, que la corriente de colector era beta veces la corriente de base. Entonces, bueno, vamos a sacar esta gráfica acá y vamos a analizarla en mayor medida. ¿Listo? Bueno, aquí la tenemos. Ahora, he de preguntarles a ustedes, bueno, ¿por qué hay una parte que vemos que es como muy lineal, crece desde 0 hasta 240 y luego tiende a cambiar? O sea, ¿por qué este cambio? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué pasa, digamos, si lo ponemos así? ¿Qué hace que de este punto cambie a este otro punto? O sea, ¿qué hace que cambie esta tendencia a esta otra? ¿Qué tiene de particular este valor? ¿Qué creerían ustedes? Quien me conteste tiene 0,2 de más en este taller. Quien me conteste correctamente. Eso no podría ser que antes de llegar a ese valor no es la corriente mínima que necesita el transistor para funcionar. Mm, tenemos corriente, eso sí. Eh, eh, sabemos que mientras que haya corriente de colector, vamos a agregar aquí la corriente de colector. Sabemos que si tenemos corriente de colector diferente de cero, es que está encendido el BJT. Entonces, mire, ¿qué produce este cambio? ¿Qué creerían ustedes? Bueno, que el beta en el transistor está en zona de saturación. ¿En qué parte, Hans? ¿En qué parte está en saturación y en qué otra parte no está en saturación? Díganos izquierda, derecha, considerando este gráfico que vemos acá. Profe, Sí, señor. ¿no sería que el Eh, BJT empieza? espere un momento porque Sí, sí, pues sí, sí, tiene Hans razón. puede contestar y el beta está, y luego se estabiliza en zona activa. La parte lineal porque genera corriente alta. O sea, es decir, la parte de la izquierda. Ah, bueno, ahí ya creo que va a poder conectar el audio. Sí, sí, ya es que como que me desconfiguró. Mm. Porque lo que entiendo es que pues el beta cuando está en zona lineal es porque está en zona de saturación. O sea, porque la corriente tan pequeña pues genera la resistencia por ser tan pequeña pues genera corrientes
pues muy altas, entonces eso lo mete en saturación. Pues a medida que avanza el valor de la resistencia, pues la corriente tiende a disminuir, entonces pues está en zona activa. Bueno, perfecto. Listo. Compañero te ha ganado los 0-2. Perfecto. Es tal cual es. Bueno, Rodrigo iba a decir algo. Ya Iba a decir paila. exactamente lo mismo, solo que pues el compañero había tenido la palabra. Sí, eso sí. Ni modo. Bueno, efectivamente. Este cambio se produce efectivamente porque acá nosotros estamos en región activa y al otro lado, antes de pasar a esta derecha, estamos en región de saturación. Bueno, y es efectivamente eso, por algo se llama saturación. Realmente el BJT no da, o sea, la teoría nos daría a pensar que si nosotros le metemos, bueno, si el beta es de 300 aproximadamente y nosotros le metemos un valor de corriente de base de 10 miliamperios, nosotros llegaríamos a pensar que la corriente en el colector pues se multiplicaría 300 veces. Es decir, que nos saldría una corriente de 3 amperios. Pero no, esto no ocurre así. No nos va a multiplicar las cosas de la nada. Realmente eh, el BJT tiene una delgada línea entre la parte de saturación y funcionamiento en zona activa. No, o sea, los portadores minoritarios que lo componen no permiten un paso más allá de ciertos valores de corriente. ¿Sí? No es como una llave. Si usted sigue abriendo la llave, en algún momento la sigue abriendo más, no le va a salir más agua, simplemente porque ya está toda abierta. Es tal cual por eso el nombre de saturación. Ya llega un momento en que se satura y no va a permitir mayor paso de corriente. Lo vemos muy bien en este gráfico. Fíjense ustedes que en dado caso de permitir siempre, de que no se sature nunca, este tendría un comportamiento así como, pues, como seguiría el comportamiento de la línea azul. ¿Sí? Y no existiría esta parte, este cosito que vemos acá. Pero vemos que cerca de los 100 miliamperios, el transistor BJT se satura. Y ya dice, no, yo no subo más allá de ese valor de corriente. Puede que me apliquen lo que sea en la base, pero yo no subo más allá de este valor. Y si no sube la corriente, pues tenemos que respetar esta ecuación, ¿no? O sea, realmente en región activa, aunque pues ya vemos que no es del todo constante, pues podemos representarlo relativamente constante. Uy, metí- aquí pues es relativamente constante. Entonces, lo que cambia son la corriente de base y la corriente de colector. Sin embargo, si esta fórmula la llevamos a la parte de saturación, vamos a ver que como la corriente de colector no cambia, que sería ahí más o menos lo constante, pues lo que tiene que cambiar es el beta. Y es por eso que el beta se cae, para compensar el valor adicional de corriente de base. ¿Sí? Entonces, bueno, muy bien, el compañero Hans se ganó el puntico. Entonces, esto lo que nos refleja es que cada uno, o sea, cada transistor
tiene su valor máximo de corriente. Más allá de eso no va a dar absolutamente nada. Pero bueno, se nos decía que realmente o sea, las limitaciones estaban dadas por dos ecuaciones, ¿no? La de IC mayor a cero y la de BCE mayor a 0,2, ¿no? Estas eran las que nosotros teníamos que cumplir. Pero bueno, aquí nosotros solamente está, o sea, la corriente es mayor que cero, entonces ¿por qué no estamos en región activa? Bueno, vamos a ver cómo tiene que ver el voltaje en este punto. Bueno, entonces, ahora en vez de tener en el eje X el valor de la resistencia, vamos a tener el valor del voltaje colector emisor. Bueno, vamos a quitar este que realmente no nos dice nada. Y vamos a ver. Fíjense que efectivamente hay tres diferentes zonas, tres diferentes como partes que evidencian un cambio. Entonces, eh, esta parte, si la vemos con mayor detenimiento, pues bueno, realmente ya sabríamos que pues comparándolo con lo que lo vimos antes, pues esta parte es en la que estamos en región de saturación y no estamos mal, realmente es eso. Uy, espérenme. No puedo. Esto. Listo. Bueno, vamos a ver esto. Oh, pasó. En un momento que algo se trabó acá. Dije que. Eso. Listo. Entonces, vamos a ver esta parte con más detenimiento. Bueno, ¿cuándo se genera el cambio? ¿Cuándo es que la cosa cambia? Bueno, efectivamente cambia a los 0,2 voltios. Y fíjense que es preciso. Realmente sí nos está mostrando que la parte de saturación está detrás de 0,2. Sin embargo, hay una cuestión. Aunque ya más adelante tengamos, eh, o bueno, hayamos salido de este comportamiento que es lineal y que tiene una pendiente muy pronunciada y ya estemos en una parte en que tengamos una pendiente mucho menos pronunciada. Igualmente, algunos autores consideran que realmente este es un estado, perdón, intermedio y que es mucho mejor considerar valores por encima de los 0,5 voltios, como para estar más seguros, como para estar más tranquilos y como para tener una, una función cuyo valor es más, eh, es, o sea, se adhiere más a la teoría que pues nos dice que el valor de beta es constante, ¿sí? Pues, con una menor pendiente pues estamos más cerca de esto. ¿Mm? Entonces, perdón, tenemos que tener cuidado que acá pues nos está diciendo
justamente lo que se necesita para estar en región activa, ¿sí? Entonces vamos a modificar un poco esto, como que en vez de esta, dejémosle un valor mucho mejor de mayor a 0,5. Aunque pues ya saben que pues en 0,2 se produce el cambio drástico. Bueno muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Se evidencia lo que quiero hacerles entender. Profe, ese voltaje no tendría un tope superior hasta un punto donde ya no va a amplificar más. Bueno, buena pregunta. De hecho, si uno lee el datasheet del elemento, uno va a encontrar que, bueno, nosotros ya encontramos una limitación que era de 100 miliamperios, ¿no? Pero si uno va a ver allá, se nos da un valor mucho más grande. Y uno dice, pero pues aquí ya comprobamos que después de 100 miliamperios ya la cosa no funciona. Y lo mismo sería para el voltaje. Vamos a ver un voltaje ahí puesto y vamos a decir, pero tan raro. ¿Mm? Bueno, esto, esto sucede sencillamente porque, o sea, allá en la guía, allá en el datasheet no se están dando valores máximos, o sea, valores que después de estos ya se destruye físicamente el elemento. ¿Mm? Entonces, eh, en corriente, pues tenemos una limitación de funcionamiento y una limitación de destrucción, por decirlo así, del, del BJT. En funcionamiento sería la del 100 miliamperios. Aunque lo podemos, con una fuente de corriente, lo podemos hacer que funcione a más corriente. ¿Sí? Y pues tendría una delimitación que ya es constructiva, que ya después de cierto valor de corriente, pues ya no, ya se empieza a quemar. En el voltaje realmente solo vamos a tener una limitación, que es la limitación de destrucción, por decirlo así. ¿Sí? Y bueno, no es tanto relacionado con el voltaje, sino con los dos, voltaje y corriente. ¿Sí? Lo que no puede hacer el BJT y por lo que se quema es no poder eh, no poder disipar una cantidad muy grande de potencia. Entonces, que si esto tiene una limitación, bueno, aquí la limitación es simplemente porque tenemos un valor máximo de 10 voltios en la entrada. Más de esos 10 voltios pues no puede dar porque de dónde lo saca. Pero si nosotros quisiéramos seguir aumentando este valor, no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema en la simulación. Pero hay que considerar que el dispositivo real pues en algún momento se va a calentar tanto que pues ya luego se va a destruir. Ya no va a poder disipar una cantidad de calor y de por sí pues va a fundirse. ¿Vale? Vale. Bueno, más preguntas muchachos. Ahí comentaban en el chat. Hasta ahí bien. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya después de considerar lo de región de saturación y región activa y saber que tenemos que alejarnos obviamente de la región de saturación, lo que tenemos que considerar ahora es, bueno, ¿qué hacemos
ya que encontramos que el valor de beta no es constante. Bueno, ¿cómo hacemos nuestros cálculos si todo lo hacíamos basados en que ese beta era muy grande y era constante? Bueno, esta gráfica también nos está indicando realmente que entre más voltaje de colector haya, mayor valor de beta vamos a tener. Entonces, realmente pues ese valor de beta va a depender levemente del voltaje de colector que nosotros le apliquemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos aplicarle un valor de 4 voltios, vamos a saber que el beta va a estar aproximadamente en 270, en un valor de 270. ¿Sí? Ahora, eh, no es que... Ahora, bueno, entonces, ¿por qué en la teoría lo consideran siempre constante? Bueno, realmente eso se hace es porque para la teoría no tiene mucho sentido hacer distinción entre, entre un valor de 270 o un valor de 300, ¿sí? O sea, eh, hay BJTs que tienen una línea como la que vemos acá. Oh. Tienen una línea mucho menos pronunciada o con una inclinación menor a esta. Pero igualmente lo que podemos decir es que no hay necesidad de complicarnos y pues realmente podemos tomar el valor constante. ¿Por qué? Si vemos las ecuaciones, vamos a notar que muy pocas dependen de lo que beta tiene. Si acaso la única, por decirlo así, relativamente importante va a ser la de la resistencia pi. Esta es como la única que tiene como una relevancia grande. eh, Porque pues depende o sea, es directamente proporcional al valor de beta. Sin embargo, pues esta sería la única, o sea, de resto miremos, ¿no? O sea, miremos por ejemplo las ecuaciones. Bueno, aquí tenemos RPi, pero bueno, ya dijimos que RPi es como lo único que realmente importa. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí beta y abajo tenemos beta más 1. Ahora, ¿hay algún cambio significativo en que el beta sea 270? O sea, o bueno, miremoslo así. 270 sobre 271 es muy diferente que 300 sobre 301. No, no lo es. Realmente el valor no es tan relevante acá. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, lo que depende de alfa, que es un valor que sale a partir del beta, pues si beta es muy grande, pues alfa va a ser cercano a 1. Entonces no, tampoco hay distinción entre que sea 270 y 300. Y también acá, pues realmente, si esto es un valor muy grande, igualmente las resistencias de base van a tener como la parada, por decirlo así, en este paralelo. Entonces, pues, no vamos a estar haciendo nada teniendo mucho cuidado con que el beta sea 270 o que sea 300. Ya les digo, lo importante es la magnitud, no realmente eh, el valor como tal, eh, el valor tal cual, ¿sí?
van a ver que para el resto de ecuaciones pues esto va a ser así, no vamos a tener tanto problema, porque el beta realmente lo que importa es que sea grande, no que tenga un valor muy específico. Por eso es que pues en la teoría se considera relativamente constante, o bueno, se considera constante. Y no está mal hacerlo porque si no nos sacamos un problema muy grande realmente si, si consideramos que esto no cambie. Ya les digo, lo ideal sería pues siempre pues más o menos utilizar el valor dependiendo del valor del voltaje colector emisor. ¿Mm? Y bueno, ¿cómo se haría en la parte de la práctica, en la parte del montaje de equipo? Bueno, pues realmente hay muchas opciones. En el laboratorio tenemos una máquina que se llama un trazador de curvas que es perfecto, o sea, realmente me encanta este elemento porque uno le saca el valor de beta, el valor, o sea, uno le puede poner valores de corriente y de voltaje y le va a sacar el beta, le va a hacer estas curvas que vemos acá se las hace con el PJT que uno le ponga. Es elegantísimo esa vaina. Pero, eh, bueno, ya no teniéndolo, y para hacerlos, o sea, para no tener un equipo que solamente mida esto, pues podemos hacer uso de nuestro multímetro. Y pues van a ver las personas que tienen los equipos de laboratorio en la casa que el multímetro que se les dio tiene un medidor de beta. Y ese medidor, ¿qué es lo que hace? Bueno, pone un valor estándar de corriente y un valor estándar de voltaje, más o menos siempre ubicados en un valor intermedio. Y nos va a arrojar un valor que consideremos intermedio para utilizarlo en nuestras cuentas. Entonces no hay ningún problema realmente. Nos está arrojando un valor que podemos usar y que podemos eh, considerar en nuestros cálculos como constante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, listo. Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar acerca del beta, de lo de la caracterización. Ya tienen bastante información para poder contestar la parte que se les pregunta. De hecho, yo viendo los videos, yo siempre contesto esas preguntas. Simplemente es cuestión de revisar las grabaciones. Pero bueno, la idea es que ustedes también estén pendientes y cojan el concepto. Para expresarlo, pues también tienen que ustedes asimilarlo. Entonces, esa es la idea. Bueno, listo. Adicionalmente a ¿de qué? De este tema, quisiera también mostrarles algo que se relaciona mucho con la pregunta que se les hace en la guía acerca de las diferencias entre MOSFET y BJT. Y pues también algo que no tomamos mucho en cuenta en el MOSFET, pero que pues algunos me preguntaban que por qué pasa. Entonces, bueno, vamos a ver las cosas. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con la pequeña señal. Bueno, realmente, ¿qué es pequeña señal? Eh, bueno, primero que todo, vamos a... esta información la saco de el libro Microelectronic Circuit Design, ¿sí? Cuarta edición de Richard Jaeger. Bueno, y de Travis Blalock.
Bueno, este es un libro bastante avanzado de que pues también explica toda la teoría acerca de pues BJT y MOSFET, pero pues va mucho más allá realmente. Eh, bueno, y lo tomo pues es para que notemos, o sea, qué es lo que representa la pequeña señal. Bueno, entonces, dependiendo de la entrada, del valor de entrada de AC que nosotros le apliquemos a nuestro dispositivo, pues entonces nosotros vamos a tener algunas cuestiones que considerar. O sea, bueno, vamos a verlo así. La línea recta, vamos a verlo acá. Entonces, si iniciamos en cero, cero, estos son amperios, o bueno, miliamperios. Pero el caso es que es corriente, pues. Entonces, cuando nos... Oh, ay, perdón, no, no son miliamperios, perdón, son voltios, milivoltios, lo que sea. Porque es el valor del el voltaje de la fuente con que alimentemos nuestros amplificadores. ¿Sí? Sería el valor que de, por ejemplo, de esta fuente, valor de 20. ¿Sí? Bueno, listo. Ya sabemos y ya vimos antes que hay un valor que después de este valor nosotros nos salimos de saturación y entramos a regiones como perdón. Bueno, eso lo vimos en MOSFET. Aplicándolo acá, pues nos salimos de región activa y vamos a entrar a saturación o región de corte. ¿Mm? Siendo que antes de este límite, nosotros estábamos en región activa. Entonces, más allá de cierto valor de voltaje de entrada, pues nuestra señal al final va a salirse de región activa y va a entrar a estos a esta parte, ¿sí? Sin embargo, lo vimos en MOSFET, realmente habían zonas en que la amplificación de por arriba era mucho más pequeña que la amplificación de por abajo, ¿no? Y pues cuando me preguntaron esto, yo les decía, bueno, pues es que consideremos que, por ejemplo, en MOSFET, eh, realmente la relación no es que sea lineal, es cuadrática. ¿Sí? Entonces, ID crece aproximadamente con relación al cuadrado del voltaje VGS. Entonces, si nuestra entrada crece cuadráticamente, pues nuestra corriente va a tener más repercusión hacia valores grandes que hacia valores pequeños. ¿Sí? O sea, no va a crecer de manera pareja, es lo que quiero decir. Ahora, en el caso del BJT es lo mismo. Realmente la relación entre corriente de colector y el voltaje base emisor es esta. ¿Sí? Es exponencial. Entonces va a pasar lo mismo. Una parte va a crecer mucho más que otra. Porque pues el exponencial para valores más grandes, o sea, bueno,
Simplemente no es lineal, ¿sí? La forma en que crece en ambos lados. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que este efecto no se note tanto? Ahí es el momento en que se habla de pequeña señal, el límite de pequeña señal. Small, small signal. Bueno, SS, no, límite pequeña señal. ¿Listo? Y esto, lo de abajo sería límite de amplificación. Entonces, este límite de pequeña señal, ¿por qué está dado? Pues realmente ahí es donde entra el libro a demostrar hasta qué puntos realmente podemos considerar que es pequeña señal, que no es pequeña señal. Entonces nosotros empezamos realmente pues, con esta ecuación, como les dije. Sabemos que vamos a tener un, ¿un qué? Una parte DC y una parte AC. Y pues no los voy a aburrir con esto, pues realmente si ustedes quieren mirarlo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Buscan el libro ya. Realmente lo que quiere mostrar esto es que nosotros vamos a tener siempre unas componentes que crecen de manera no lineal. Bueno, es que linealidad, o sea, no crecen de manera, por decirlo así, constantes. Crecer de manera constante, sí, está bien. Sino, pues crecen de manera cuadrática o cúbica, así. Entonces, esta es la componente que nos interesa que crezca. Y realmente, si lo vemos así, si esto tiene que ser más grande que lo demás, pues realmente vamos a tener que cumplir una condición que se nos da acá. ¿Sí? Y esta es que el voltaje base emisor no puede exceder un valor de 5. Uy, 5. Es muy pequeño. Creo que eran 50 milivoltios. Bueno, no podemos, o sea, se recomienda que sea un factor de 10 para cumplir esto. Pero bueno, realmente lo que busca o lo que se ve acá es que el valor de base emisor sea mucho, mucho menor que 2 veces el voltaje térmico. Nos vamos a quedar con esa ecuación. Entonces el límite de pequeña señal sería que voltaje base emisor en pequeña señal sea mucho menor que 2 veces el voltaje térmico, que en el caso de temperatura ambiente pues sería mucho menor que 50 milivoltios, ¿cierto? Porque esto es 25 milivoltios. Entonces, esto nos deja muy limitados. ¿Por qué? Porque pues tiene que ser una señal muy pequeña la que queramos amplificar. Y si no es así de pequeña, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues eh, realmente no es que sea mucho problema. O sea, realmente si queremos asegurar que nuestra señal no tenga una, por decirlo así, una, que, que no crezca más de un lado, más de un semiciclo que para el otro, tenemos que estar aquí cerca, ¿sí? Tenemos que estar en esta región donde nos, o sea, donde nos aseguramos que prácticamente la parte lineal, la parte de crecimiento constante, sea más grande que las de
crecimiento exponencial. ¿Sí? Pero bueno, ¿esto para qué nos sirve? Pues, o bueno, primero que todo, vamos a ver. El MOSFET tiene algo parecido. ¿Sí? Sin embargo, el MOSFET tiene algo muy característico, que es que realmente esta condición de pequeña señal se da en función de los valores de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para MOSFET, la diapositiva. Entonces, venimos otra vez a mirar las diferencias. Entonces, si tenemos MOSFET, pues lo que vamos, el valor, lo que se nos dice es que BGS, o bueno, BGS en pequeña señal tiene que ser mucho menor que dos veces el voltaje gate source en DC menos BT, que es constante. Entonces nosotros ya sabemos que si queremos que nuestro MOSFET, o bueno, esto también es mejor verlo en corrientes. ID sobre la corriente pequeña en señal sobre la corriente en DC tiene que ser menor o igual que 0.4. ¿Sí? Es decir, lo que yo les decía, para amplificaciones grandes, para amplificar corrientes grandes, tenemos que tener corrientes en DC más grandes. Pero entonces aquí podemos elegir, en BJT no, en BJT estamos atados realmente. Estamos atados a esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El MOSFET nos va a poder amplificar señales más grandes que el BJT. Y, y además, que si nosotros queremos que o sea, si el BJT depende mucho, mucho de la temperatura. Tanto así que si nosotros lo probamos a una temperatura más grande que la temperatura ambiente, va a tener una mejor amplificación que la que lograría con una temperatura ambiente. ¿Sí? O sea, si subimos la temperatura, vamos a poder alcanzar valores más grandes, o bueno, vamos a poder amplificar valores más, eh, más grandes a la entrada, ¿sí? Sin la menor distorsión posible, con la menor distorsión posible. Pero, ¿qué adicionalmente que tenemos que considerar? Realmente esto es un límite para que no haya distorsión, pero igual no significa que estemos saliendo de región activa. Es decir, nosotros podemos amplificar más allá del límite de pequeña señal y todavía estar cumpliendo, estar en región activa y todavía estar pudiendo amplificar. Lo que sí es que vamos a ver una diferencia entre la amplificación de cada semiciclo. Esto es lo que les quería como comentar. Y no significa que el BJT no sirva, sino que tenemos que saber por qué pasa que vamos a tener una degradación, entre comillas, de la señal, o bueno, una amplificación que no es pareja en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Bueno, preguntas muchachos.
¿Todo bien? Upa. Hola muchachos, qué pena. No sé hasta dónde me escucharon. Estábamos en recibiendo dudas. ¿Me escuchan ahí? Profe, creo que se quedó en medio de una explicación. ¿En serio? Uy, qué grave. Sí, yo lo escuché que estaba explicando algo y ahorita el audio, nada más. Ve. Los otros confirman igual. Bueno, lo de pequeñas señales. ¿Desde dónde? Bueno, el caso, muchachos, yo todo lo tengo grabado desde acá, desde el computador. Realmente la explicación está completada. Y lo importante, realmente, pues que quiero hacerles notar es que si quieren que no haya o sea, que no o que un semiciclo no se amplifique más que el otro, tienen que cumplir el límite en pequeña señal. Pero pues si no, pues si tienen que amplificar señales mayores, igualmente no es que se les vaya a salir de región activa. Realmente podemos estar en región activa y no cumplir el límite de pequeña señal. Va a haber una ampliación anormal de los semiciclos. O sea, bueno, un semiciclo va a amplificar más que el otro, pero adicional a eso, pues no podemos estar amplificando. Esa es la conclusión así a grandes rasgos. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Aunque, bueno. ah, Dios. Bueno, se volverá el internet, muchachos. Eh, ¿Alcanzaron a oír la explicación rápido? Hola, hola, ¿se me escucha bien o se escucha cortado? No, es mi internet. Hola, hola, ¿ahí me escuchan bien? Ya, digamos, deteniendo la presentación y todo, y el video. Claro, pues, Profe, es que por lo menos en mi caso yo lo escucho bien cuando inicias y hablar y de repente queda congelado por un momento y pasa a otra frase. mm, claro. No, tranquilos, es mi internet, qué pena con ustedes. Bueno, el caso es que esta explicación, pues, la pueden revisar mejor. Ahorita subo el video y pues ahí se ve todo perfecto. Eh, y pues, o sea, realmente sacar algunas conclusiones, pues no es difícil realmente de esto. Bueno, consideraciones finales. No sé si tengan preguntas acerca del taller. Todavía no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la entrega quedaría para el domingo,
pues entonces voy a dar otra oportunidad para que hagan preguntas. Es decir, en vez de que entreguen el domingo, voy a dejar que el domingo que es 6 de diciembre, pues voy a dejar que entreguen el 8, de tal manera que puedan hacerme preguntas acerca de este taller el 7. ¿Sí? Eh, pero conste que realmente es para que ustedes hagan preguntas pero finales, cosas concretas ya para finalizar su taller. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, recuerden que si ustedes están en grupo, tienen que entregar 2 montajes funcionando. El video de 2 montajes funcionando, tal cual como la anterior vez. Entonces, la siguiente clase sería para preguntas finales de OJT y consideraciones del proyecto, donde ya les explicaría algunas cosas de ese proyecto. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, muchachos. Listo. No siendo más, entonces les agradezco mucho. Qué pena por esta cosa. Y este problema aquí del internet. La culpa es de Claro. Entonces, nada. Que pasen una buena semana y ya saben, cualquier duda, no olviden, el foro está siempre disponible. Está abandonado un poco, pero bueno, pueden preguntar varias cosas. Realmente utilicen también el correo, aunque tienen que ser dudas como muy, muy, muy puntuales que necesiten de imágenes. Si no, utilicen el foro. Yo les trataré de responder lo más posible. Y nada, nos vemos en una semana. ¿No? Entonces, bueno, cuídense y hasta luego. Bueno, hasta luego.